Buenas noches, siguiendo con este tema de fenómenos de transporte, vamos a platicar un poquito sobre transferencia de calor por convección. Este tema involucra convección forzada, convección natural y cambio de fase. Mi nombre es Arnulfo Rosales Quintero y el material lo desarrollé en colaboración con el doctor Balaur Ekbalan Márquez Baños. Entonces, les decía, bueno, abarca varios conceptos. Entonces, la primera parte sería coeficientes de transferencia de calor por convección en una placa y un poquito de teoría de la capa límite, ¿no? Entonces, esa es la primera parte, ¿no? Es muy extensa esta parte. Entonces, vamos a platicar un poquito de convección. Entonces, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una placa caliente, ajá, entonces lo que se va a pasar, por ejemplo, pues llega el aire frío, que el aire frío tiene menor densidad, se va a calentar y va a subir, ¿no? Entonces, el aire frío llega a la placa, sube, ¿no? Esto se denomina convección natural, es decir, por una diferencia de densidades. Ujú. Y esa diferencia de densidades está dada por una diferencia de temperaturas, ya que al tener un fluido más caliente, el fluido caliente es más ligero que el fluido frío. El fluido frío es menos denso, es más denso, perdón, y tiende a bajar. Cuando se calienta, tiende, digamos, a subir. Ujú. Esto se debe principalmente a la diferencia de densidades, ¿no? Cuando tenemos convección natural. También podemos tener convección forzada, por ejemplo, y en este caso puse el ejemplo como poner un ventilador, ¿no? Entonces, si tengo una placa caliente y le está llegando este viento, el viento va a hacer, digamos, que baje la temperatura en la placa, ¿no? Conforme varía con la longitud, ¿no? Entonces, en la convección forzada hay un fluido en movimiento, y ese fluido en movimiento está impulsado por algún elemento mecánico, puede ser, ¿no? O también puede ser el viento, ¿no? Entonces el viento lo que hace es ir, digamos, enfriando. Entonces, en este caso hay un fluido en movimiento y en el caso de convección natural, el fluido se mueve por la diferencia de densidades, ¿no? Aquí, digamos, es un elemento mecánico, aunque puede ser muchas formas de este movimiento, un elemento mecánico que forza a que el viento o que el aire se mueva en una dirección y entonces enfrío o caliente mi sistema, ¿verdad? Entonces tenemos ejemplos, por ejemplo, en el caso de convección natural, que el agua más caliente va a subir, digamos, en el mar, ya que está caliente, que es menos, que es menos densa, entonces cuando se tenga a enfriar, entonces se va a ir al fondo y así va a causar que haya una recirculación continua, ¿no? Esto puede suceder en el mar, dado que la temperatura en el nivel del mar es más caliente y en el fondo sería más fría, entonces se forzaría una recirculación interna, ¿no? Lo mismo va a suceder, por ejemplo, cuando tenemos, por ejemplo, digamos, un sol que está calentando, pues calienta, digamos, el mar, se evapora y entonces luego hay condensación y luego se vuelve a evaporar y entonces este ciclo está continuamente influenciado por el calentamiento y esto se debe principalmente a la convección natural, ¿no? Es decir, hay un calentamiento, el aire frío sube y el aire frío caliente sube y el aire frío baja, ¿no? Lo mismo acá, el agua caliente sube y el agua fría va bajando, ¿no? También cuando nosotros calentamos una olla podemos ver este fenómeno, que el agua caliente sube y luego el agua fría baja y así está continuamente en movimiento, ¿no? Solo que aquí la fuente de calentamiento pues es la estufa, ¿no? Entonces tenemos estos casos de convección natural, dos que suceden en la naturaleza y uno que podríamos ver, digamos, en nuestra cocina, ¿no? También tenemos convección forzada, por ejemplo, en los refrigeradores que usamos, el aire frío es impulsado por un ventilador en toda la pared, en todas las partes del refrigerador, esto para que haya una recirculación continua. Entonces, es un ejemplo de convección forzada. También cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un aire acondicionado, hemos visto que tienen sistemas de ventiladores externos, ¿no? Esto es para que el fluido que está caliente, que sale caliente, digamos, del sistema de refrigeración, expulse el calor hacia los alrededores, se enfríe y nuevamente entre al ciclo de refrigeración.
Entonces, estos tienen ventiladores que forzan a que haya un movimiento de los fluidos, por eso se denomina convección forzada, ¿verdad? Entonces, la convección natural, les decía, está por la diferencia de temperaturas, que asimismo es una diferencia de densidades, ¿no? Ajá. Entonces, cuando tenemos esta diferencia en la naturaleza, entonces va a haber convección, natural. En el caso de la convección forzada, pues también tendríamos, igual que en transferencia de momento, un régimen laminar y uno turbulento. Desde luego que, así como afecta la velocidad, el número de Reynolds y la velocidad afectan el flujo laminar o turbulento, también en transferencia de calor, el régimen laminar o turbulento va a afectar la transferencia de materia, perdón, la transferencia de calor. Y aquí podemos distinguir dos casos límite. Uno donde tenemos flujo alrededor de objetos, es decir, por ejemplo, en este caso, ajá, si yo tengo un objeto, entonces el flujo va a llegar y va a chocar y lo va a rodear al objeto, ¿no? Lo choca y lo rodea al objeto, ¿sale? Entonces, eso bueno, puede causar que se caliente o se enfríe un objeto, o bien puedo tener flujo dentro de ductos, ¿no? Pues aquí hay un ejemplo de un ducto de aire acondicionado, donde se está forzando a que por la parte interna haya un fluido, ya sea frío o caliente, y entonces eso va a afectar la transferencia de calor. Pues tenemos dos casos límite: flujo alrededor de objetos y flujo dentro de ductos. Aquí puse un ducto rectangular, pero pues obviamente también pueden ser cilíndricos, no pueden ser tuberías. ¿Ok? Entonces, empezando con el análisis de transferencia de calor por convección, hablaremos un poquito de la teoría de la capa límite, ¿no? Entonces, esto se asume que está llegando digamos, un viento a una placa que pueda estar caliente. Ujú. Y entonces, perdón, un momento. Ujú. Y entonces estaría enfriando o calentando esta placa. Entonces, aquí lo que podemos ver es que el fluido primero se forma un perfil de velocidades, ¿no? Este perfil de velocidades es debido a que en la placa, pues la velocidad se asume cero, ¿no? Entonces, conforme se va a ¿cómo se llama? Conforme va alejándose de la placa, ajá, nosotros podemos ver cómo, perdón, nosotros podemos ver cómo esa capa, perdón, esa velocidad se va formando un perfil parabólico. Conforme va avanzando el fluido en la placa, puede generarse remolinos, que esos son la turbulencia que se puede ver, ¿no? Y entonces, de aquí, nosotros podemos, ver que para la temperatura sucede algo similar. Como está más caliente, estoy asumiendo que la placa está más caliente, se forma un perfil parabólico, pero inverso, ¿no? Porque al estar más caliente, la temperatura del ambiente está más fría, ¿verdad? Y entonces se forma esta capa límite, ¿sí? Bien, entonces tendría yo esta parte, la parte, perdón, hidrodinámica estaría influenciada por la ecuación de continuidad, ajá, que garantiza la transferencia de materia, es decir, perdón, la conservación de la materia, y la transferencia de momento, ¿no? Donde se garantiza digamos, lo que es el flujo del fluido con respecto a las dos X y Y, ¿no? Y que es igual al esfuerzo de corte menos la caída de presión, ¿no? Ajá, el esfuerzo de corte sería la fricción entre las mismas láminas, digamos, del fluido. Ujú. Y esta parte sería la convección en el fluido, es decir, el término convectivo y el término difusivo. ¿Ok? Y para poner las ecuaciones de transferencia de calor o de energía, pues también tendríamos un término convectivo, ajá, un término difusivo de transferencia de calor, y este término que sería el calentamiento entre dos placas, entre dos, digamos, por decirlo de alguna forma, dos láminas del fluido. Ujú. Que es muy similar, bueno, sí, muy similar, pero este es el calentamiento resultado
digamos, de la fricción entre dos placas de fluido, ¿no? Entonces, este sería más o menos la idea de la capa límite. Sale que llega un fluido, choca, se forma una capa donde donde en una parte es laminar y en otra parte es turbulento y hay una parte de transición. Y en esta capa hay un perfil de velocidades y un perfil de temperatura. ¿Ok? Bien, entonces, también para poder resolver este sistema de ecuaciones, tengo que tener en cuenta varias condiciones límite, condiciones de frontera, que son que en la pared de la lámina la velocidad es cero, es decir, no hay movimiento del fluido exactamente en la pared. Y que en el espesor de la capa límite hidrodinámica, que sería esta parte, al final, la velocidad es la velocidad en el infinito o la velocidad del sistema, ¿no? Lo mismo debería yo postular para, bien, digamos, para la temperatura. Pues en la placa, en la pared de la placa, la temperatura es TW, es decir, la temperatura de la placa. Ujú. Y en el espesor de la capa límite de temperatura, digamos, tendría yo que la temperatura es igual a la temperatura en el infinito. ¿Ok? Entonces, de aquí, bueno, ya podría yo en primera instancia, bueno, no lo voy a hacer, pero es un poquito más elaborado. Ujú. Este, por ejemplo, podemos ver en internet también hay ejemplos similares de cómo se forma la capa límite, ¿no? De cómo se hace el análisis de la teoría de la capa límite, donde tenemos una capa laminar turbulenta y una capa, perdón, una capa laminar y luego una capa turbulenta, ¿no? Ujú. Y tenemos una capa para la transferencia de calor y una capa para la transferencia, digamos, hidrodinámica, ¿no? Ujú. Entonces tenemos dos, uno para la velocidad y otro para la temperatura. Tenemos dos capas de... Bien, entonces siguiendo con el análisis de la teoría de la capa límite, ujú, veríamos que, por ejemplo, en este caso, si asumimos que la transferencia de calor es de la placa hacia el ambiente, entonces exactamente en la pared de la placa podríamos definir que la transferencia de calor está dada por la ley de Fourier. Estamos hablando de la pared de la placa, por eso está aquí en Y igual con cero, que sería por conducción. Pero también en todo este sistema de TW hasta T infinito, aplicaría la ley de enfriamiento de Newton, donde H es el coeficiente de transferencia de calor por convección, TW es la temperatura en la pared y T en el infinito sería la temperatura en el ambiente. Pues de este modo nosotros podemos, digamos, igualar estas dos ecuaciones, ¿no? Por ejemplo, entonces yo igualaría la conducción en la pared de la lámina con la transferencia de calor por convección también en la misma pared de la lámina hacia el ambiente, ¿ok? Entonces, si yo hago esto, un segundo, entonces ya podría despejar, por ejemplo, H sobre K. Entonces, si despejo me quedaría, vamos a ver, despejo H me quedaría T sobre T infinito, K y me quedaría aquí la derivada de T sobre TW, ¿no? Ujú. Es decir, despejo TW menos T infinito para este lado. Ujú. Por ejemplo, podría ponerlo así, ¿no? Ujú. Entonces la K la puedo despejar para este lado, aquí me sería negativo. Y entonces tengo H sobre K igual al gradiente de temperaturas evaluado en la pared entre la diferencia de temperaturas de la pared hacia el medio. ¿Ok? Entonces de aquí yo lo que puedo hacer es multiplicar por la longitud de la placa y dividir entre la longitud de la placa. Eso haría que no se me alterara la ecuación. ¿Sale? Ujú. ¿Ok? Entonces, esta L, yo la podría pasar al denominador. A ver, ¿me permiten? Ujú.
Y entonces tendría yo T sobre L, ¿no? Ujú. Para esto. Y entonces podría dejar el gradiente en la parte superior. Ujú. Y más bien sería, por ejemplo, aquí verde. Ujú. Y en la parte inferior rojo, ¿no? Entonces, si está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces, L lo puedo despejar y me quedaría H por L entre K. Y aquí ya me queda que tengo, digamos, dos gradientes. Un gradiente de temperaturas y abajo también otro gradiente de temperaturas con relación a la longitud de la placa. Entonces, ¿qué estoy haciendo cuando evalúo el número de Nusselt? Que esto vendría siendo el número de Nusselt. Ujú. Entonces, este número de Nusselt estaría evaluando, ajá, el gradiente de temperaturas en la pared entre el gradiente de temperaturas con respecto a la longitud de la placa. Entonces, esta HL sobre K se llama número de Nusselt. Número de Nusselt. Ujú. Y este me va a servir para poder evaluar la transferencia de calor en la placa o en diversos sistemas, ¿no? Ujú. Entonces, HL sobre K es el número de Nusselt, ¿ok? Y este número de Nusselt sin demostración, bueno, ya sea en régimen turbulento o en régimen laminar, va a ser función del Reynolds y del número de Prandtl. Ujú. Si recordamos, el Reynolds sería la velocidad en infinito por la densidad por la longitud entre la viscosidad. Este Reynolds, pues estaría en función, lo hemos calculado para tuberías, si es el diámetro, como es la longitud de la placa, sería L. Entonces yo lo que podría hacer es, digamos, poner B, L y esta ρ la podría pasar al denominador, ¿no? Entonces ahorita lo pongo y aquí sería mu, ajá, entre ρ de L. Y eso viene siendo la difusividad de momento, ¿ok? Entonces se va a poner así como una ñu, ¿dónde está? Es esta, ¿no? Es una especie de B, voy a poner como una B cursiva. Y aquí solo me quedaría B por L, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, la parte inferior depende exclusivamente de la viscosidad. Entonces, son las fuerzas viscosas entre el fluido que está en movimiento. Ujú. Y arriba son las fuerzas de inercia, ¿no? Es decir, las fuerzas inerciales a las que va el fluido, ¿sale? Entonces, tenemos fuerzas de inercia entre fuerzas viscosas. Sería la relación entre el número de Reynolds. Eso es lo que me está midiendo. Ujú. Y mi número de Planck, pues la definición es el calor específico por mu sobre K. Pues podríamos dividir y multiplicar por la densidad, por ejemplo. Ujú. Lo mismo que hice en el paso anterior, bueno, diferente. Y multiplicar por la densidad, ¿no? Ajá. Entonces, lo que yo podría hacer es voy a ponerla en rojo, en otro color, por ejemplo, verde. Y esta la vamos a poner en rojo, ¿no? ¿Sí? Entonces yo podría poner mu sobre la densidad, ¿ok? Muy similar a como lo tengo en la parte superior. Y esto vendría siendo mi difusividad de momento, ¿no? Ajá, sería nuevamente las fuerzas viscosas, ¿no? Y K sobre rho Cp vendría siendo mi difusividad de calor. Ujú.
¿ok? Entonces, tengo difusividad de momento entre la difusividad de calor, ¿ok? ¿Verdad? Que se pone como una alfa. ¿Dónde está la alfa? Aquí está. Entonces, esta es la difusividad de calor, entonces estoy midiendo la difusividad de momento entre la difusividad de calor o la difusividad térmica, ¿no? Entonces, mi número de Reynolds, perdón, mi número de Nusselt es una función del Reynolds, que asimismo es una función de las fuerzas de inercia y la viscosidad, y mi número de Planck, que es una relación entre mi difusividad de momento y mi difusividad térmica, ¿no? Entonces, este número engloba los efectos hidrodinámicos y los efectos térmicos en la placa o en el sistema que esté manejando. Ujú. Para el caso particular de la placa que estoy analizando sin demostración, en muchos libros viene que esta ecuación es la misma que tenía de conductividad, solo que dividida entre rho CP y la integral, perdón, la derivada de esta integral, ¿sale? Entonces, esto se aplica con cierta, tendría yo que conocer, digamos, pero antes, el perfil de velocidades y el perfil de temperaturas, ¿no? Para poder obtener tanto esta derivada como resolver esta integral. Entonces, esto sin demostración, por ejemplo, para el caso hidrodinámico, ya se ha calculado que es Y sobre el espesor de la capa límite hidrodinámica, ajá, en una ecuación cúbica. De la misma manera se puede plantear para la temperatura con estas condiciones de frontera, ¿no? Que la primera ya la habíamos analizado, ¿no? Que en Y0 la temperatura es la temperatura de la placa. Ajá. En Y igual a delta en el espesor de la capa límite sería la temperatura es igual a la temperatura en el infinito, que es lo mismo que había puesto anteriormente. Y aquí esta de Y con respecto de T menos TS sería que, digamos, hay transferencia de calor de la placa hacia el sistema. Y esta es la segunda derivada, que ya sería cero, en Y igual con cero. Entonces, aplicando estas condiciones de frontera, se obtiene a esta ecuación, perdón, se obtiene esta ecuación para el perfil de temperaturas. Entonces, sustituyendo este perfil y este de acá, en la ecuación que tengo, obtengo esta correlación. No lo voy a hacer aquí, pero es un poquito algebraico, donde el número de Nusselt con respecto a la distancia es 0.36 del Reynolds al medio y el Prandtl a la 1/3. Entonces, bajo diversos cálculos, se obtuvo que esta correlación mejoraba la correlación anterior y actualmente para casos, digamos, ya más reales, se obtuvo esta correlación donde se utiliza para el flujo laminar, para el número de Nusselt, y para el flujo turbulento en una placa utilizo este número de Nusselt, ¿no? Entonces tengo un número de Nusselt para el régimen laminar y un número de Nusselt para el régimen turbulento, ¿no? Ujú. Entonces, todo lo que vimos se reduce a estos números de Nusselt para poder, digamos, calcular la transferencia de calor en una placa. Entonces, lo que tenemos que hacer es primero calcular el Reynolds, luego calcular el número de Prandtl, sustituir en nuestras correlaciones, ya sea esta para flujo laminar o esta otra para flujo turbulento, dependiendo de cuál de las dos sea dependiendo del número de Reynolds, obviamente. Bueno, ajá. Y posteriormente a eso, ya lo que haríamos es calcular el número de Nusselt, calcular la H y luego calcular la transferencia de calor. Cabe señalar que las propiedades del sistema del aire, por ejemplo, del agua que esté calculando, se calculan a la temperatura promedio entre TW y T infinito. TW es la temperatura de la pared, es decir, sí, es un promedio geométrico, ¿sale? Y a esa temperatura se va a calcular las propiedades físicas como son la viscosidad, la densidad, el calor específico y el calor y la conductividad, ¿no? Entonces, por ejemplo, está este ejemplo donde una placa de 40 centímetros fluye aire a 27 grados centígrados, que sería mi temperatura en el infinito, a una atmósfera y a una velocidad de 2 metros sobre segundo.
Y la temperatura de la placa sería de 60 grados centígrados. Entonces nos piden calcular el número de Reynolds, el número de Prandtl, el número de Nusselt, el coeficiente de transferencia de calor por convección y el calor transferido al ambiente. Ajá. Pues para el aire, como es aire lo que se está, entonces tenemos que la temperatura en la pared es 60 más 27, que es la temperatura del ambiente. Ujú. Y eso me da 43.5, ¿no? Pues tengo mi temperatura en el infinito, que son 27 grados centígrados. La velocidad del aire, que sería la velocidad en el infinito, sería 2 metros sobre segundo. La transferencia de calores de la placa hacia el ambiente, la longitud es de 40 centímetros y la temperatura de la placa es de 60 grados centígrados. ¿Ok? Pues recordemos que el calor va de la temperatura más caliente a la más fría. ¿Ok? Pues por eso se transfiere de la placa hacia el aire. Entonces, el calor específico ya los tengo calculados de una, ¿cómo se llama? De tablas, así como la densidad, ¿ok? Entonces, estos datos, pues ya los obtuve de tablas, y en este caso obtuve la viscosidad cinemática o la difusividad de momento, ¿no? Pues acorde a lo que les había planteado, primero calculamos el número de Reynolds, ¿no? Pues el número de Reynolds sería la velocidad, digamos, en el infinito, o sea, muy lejos de la placa, que es 2 metros sobre segundo por la longitud de la placa, que es 0.4 metros, entre la difusividad del momento, que es 17.36 por 10 a la menos 6 metros cuadrados sobre segundo, ¿no? ¿Ok? Entonces, haciendo el análisis dimensional, podemos ver que se eliminan todos metros con metro, me da metros cuadrados sobre segundo y se pueden eliminar. Y me queda adimensional mi número de Reynolds, lo cual era de esperarse, ¿ok? Pues vamos a ver cuánto nos sale. Sería 2 por 0.4 entre 17.36 por 10 a la menos 6. Pues me sale esta cantidad, que es 46.082, ¿no? Entonces, este es mi número de Reynolds. Entonces, podemos notar evidentemente que es turbulento. Pues ahora vamos a calcular el número de Prandtl. Ajá. Pues mi número de Prandtl, necesito la densidad. Ajá. O bien la difusividad. De momento lo vamos a hacer con la densidad. Entonces, para poder calcular mi viscosidad, voy a usar voy a despejar, perdón, es aquí, mi viscosidad de cinemática por la densidad, ¿ok? Entonces, si tienen ya el valor directo de la viscosidad, pues ya lo sacan, ¿no? Entonces, las unidades me quedarían como kilogramo sobre segundo sobre metro, ¿sale? Haciendo el análisis dimensional, ¿no? Ujú. Sí, podemos ver que, digamos, el metro cuadrado de acá se eliminaría con el metro cúbico de la parte de acá y me quedaría kilogramo metro segundo, ¿sale? Entonces, vamos a ver, sería por 1.177. Ujú. Y esto sería mi valor de la viscosidad. Ok. Y entonces, para calcular mi número de Prandtl, pues utilizaría el CP, que ya me están dando. Aquí está. Ujú.
por la viscosidad que acabo de calcular entre la conductividad térmica, ¿no? Entonces, la conductividad térmica es este valor. Ujú. Ok, y vamos a ver. Esto está en joules sobre metro, ¿no? Pues como este está en kilojoules, debe ser por 1000, ¿no? Para que me dé las unidades que yo requiero. Ujú. Entonces vamos a hacer la multiplicación. Esto sería por 1,006 por 1000 entre 0,02749, que es la conductividad del aire, ¿sale? Entonces, el número de Prandtl para el aire a 47 grados centígrados vendría siendo 0,77, perdón, 0,747. Ujú. ¿Sale? Entonces ya tengo mi número de Reynolds y como ya vi que es turbulento, voy a usar esta fórmula, ¿no? ¿Ok? El número de Prandtl vendría siendo este valor. Ujú. Y mi número de Reynolds vendría siendo este valor. Ujú. ¿Ok? Entonces vamos a ver cuánto nos sale el número de Nusselt. Entonces sería 0,036 por 46,082,94 ujú, elevado a la 4 quintos por 0,747, perdón, 774, ujú, elevado a la 1/3, ¿no? Entonces el número de Nusselt me sale 175,78, ¿no? Ujú, ujú. Y para calcular mi H, mi coeficiente de transferencia de calor, multiplicaré este valor por la conductividad térmica, que es esta que está aquí arriba. Ujú, y así. Ujú. Aquí hubo un error, aquí era sobre segundo, ¿no? Para que fuera dimensionalmente correcto, ¿no? Entonces sería joule sobre segundo, ¿no? Ujú. Y los metros que son 0,4, ¿no? Que es la longitud de mi placa, que sería este valor por la conductividad, que es 0,02749 entre 0,4, que es la longitud de la placa. Y mi coeficiente de conductividad, perdón, mi coeficiente de transferencia de calor viene siendo 12,08, ¿ok? Ajá. Entonces ya tengo mi coeficiente, ya calculé el Nusselt, calculé el Prandtl, perdón, calculé el Reynolds, el Prandtl, el Nusselt y el valor de coeficiente de calor, de transporte de calor. Y me falta el calor transferido a la placa, ¿ok? Entonces voy a usar la ecuación de
de Newton para el enfriamiento. Entonces tenemos ya nuestro coeficiente de conductividad, perdón, nuestro coeficiente de transferencia de calor. Entonces mi temperatura en la placa es 27 grados centígrados, perdón, en el infinito es 27 y en la placa es 60, ¿no? Entonces tengo 60 menos 27. Sería 12,08 por 60 menos 27. Y entonces me sale 398, sería watts sobre metro cuadrado. ¿Mm? Y ese sería el valor de Q, de la transferencia de calor de la placa, ajá, hacia el sistema, ¿no? Ujú. Sería 12,8. ¿Ok? Ujú. Pero este valor en watts sobre metro cuadrado. Porque no tengo tengo la longitud de la placa, pero no tengo el ancho de la. Bueno, entonces esto fue para lo que es transferencia de calor en una placa. Entonces, primero les platico un poquito de la teoría de la capa límite, de cómo se obtiene el número de Nusselt en la placa, y que este número de Nusselt es función del Reynolds y del Prime. Entonces, para que yo haga mis cálculos, yo necesito, bueno, y aquí les di la correlación, las correlaciones que se aplican para el flujo laminar o turbulento. Y entonces, dependiendo de eso, yo primero calculo mi Reynolds, mi número de Prime, luego el Nusselt, luego el coeficiente de transferencia de calor y luego el calor transferido a mi sistema, ¿no? Luego hicimos un ejemplo donde las propiedades las saqué como el promedio de la temperatura entre la placa y el ambiente, y mediante el número de Reynolds y el número de Prandtl pudimos calcular el número de Nusselt, el coeficiente de transferencia de calor y el calor transferido hacia la placa. Entonces, muy buenas noches y gracias por verme. Hasta luego.